Miedosos y miedosas, si querías ver un Mickey Mouse sangriento, despiadado y sobre todo muy retorcido y trastornado, la película I Heart Willy es lo que estabas esperando. Y como yo ya la pude ver, te traigo esta crítica sin spoilers para que sepas de qué va esta peli y sobre todo para contestar la pregunta que todos nos hacemos. ¿Es mejor que Mickey's Mousetrap? Antes de empezar te pido que te acuerdes de likear el video, suscribirte si te gusta el cine de terror y si disfrutas del contenido del canal podés unirte y tener beneficios exclusivos para miembros. Ahora sí, entrémosle de lleno a I Heart Willy. La película tiene 5 personajes principales: Daniel, Nico, Jess y Nora, que son un grupo de amigos que tiene un canal de YouTube que va en busca de leyendas de terror y eventos paranormales, y Willy, este sádico hombre ratón que mutila a cualquiera que entre a su bosque para sacarles la piel porque tiene una obsesión por estar deformado por una quemadura producto de un incendio cuando era niño. Como vimos en el avance que se publicó antes del estreno, la primera escena de la película ya nos muestra lo sádico que es este Mickey Mouse, que está torturando y mutilando a un pobre hombre y que también se carga a un fumigador que entra, suponemos que por error, a su cabaña para desinfectar. Acá es donde nos muestran un poco el tono que va a tener la película a lo largo de su duración, que a mí me gustó mucho y que es un enorme mérito del director Alejandro Alegre. Luego la historia nos presenta a este grupo de amigos, a estos youtubers que se dedican, como dije antes, a investigar casos paranormales y que están yendo a México para descubrir si la leyenda de un Mickey Mouse asesino que ronda un bosque de Michoacán es cierta o no. Acá estén atentos porque nos van a contar detalles importantes sobre el origen de este Mickey Mouse, que van a hacer que entiendan algunas cosas de lo que van a ver más adelante en la historia. No. Luego pasamos a la parte que a mí menos me gustó de toda la peli, que es una charla que tienen estos youtubers en una cabaña donde no agregan mucho a la historia, produce un bache de guión medio aburrido que te hace pensar que el film es una cagada, pero tranquilos que todo cambia. Además, en estos primeros minutos adelantan un detalle que no era necesario dar y que si estás atentos te puede hacer predecible todo lo que va a venir después. La historia se empieza a poner interesante y atrapante cuando estos youtubers encuentran la camioneta abandonada del fumigador que fue asesinado en la primera escena y que está llena de sangre. Es mucha sangre. Esto es demasiado. Los jóvenes deciden separarse y explorar el bosque para tratar de encontrar al dueño de la camioneta, suponiendo que puede haber sido atacado por un animal y que podría estar herido en algún lugar cercano. Y ahora te estás aprovechando de mí. No me importa. Acá es cuando Willy nos muestra su lado más sanguinario y despiadado, con escenas muy fuertes y crudas, muchas de ellas con un estilo muy parecido a las películas de Hostel o The Saw, donde los protagonistas son llevados al límite y van a tener que enfrentar sus destinos y hacer lo imposible para tratar de salvar sus vidas. Avanzamos más adelante porque cerca del final de la película uno se queda con la boca abierta porque hay un cambio muy sorprendente en uno de los personajes, algo que no te esperás y que cambia la historia por completo, lo que nos lleva a unas últimas escenas realmente sorprendentes, algunas
muy incómodas y repugnantes y que deja la puerta abierta para una segunda parte que me parece que vale la pena que se haga, porque esta película la verdad que está muy pero muy bien. En líneas generales es una película muy bien dirigida, con actuaciones aceptables, con un Mickey Mouse que está excelente, con escenas crudas y sangrientas que están muy bien filmadas y con un guión que tiene sus mesetas narrativas, pero que redondea una historia que resulta atractiva y atrapante hasta el final. Respondiendo a la pregunta del principio de si es mejor que Mickey's Mousetrap, les digo con absoluta seguridad que sí. I Heart Willy, por todo lo que dijimos antes, es por lejos mucho mejor película. Acordate de likear el video y suscribirte como ya lo hizo Ghostface, y sobre todo recordá que si no querés que este Willy se aparezca por la noche en tu habitación, siempre mira debajo de tu cama antes de ir a dormir.